Venture Capital 101. En este vídeo vamos a ver todo lo que tienes que saber sobre Venture Capital si acabas de descubrir el término y demás. ¿Te gusta el mundo de las startups? ¿Te gusta el mundo de la inversión? Y todo este tipo de cosas. Este vídeo te va a interesar. Creo que no me he dejado prácticamente nada, al menos lo más importante. Pero bueno, aquí tenemos un índice de lo que vamos a ver hoy. Va a ser un vídeo un poco largo, así que siéntate con calma. Tienes las marcas de tiempo para ver la parte que más te apetezca o que más necesitas o que más te interesa. Puedes saltar entre partes, lo que tú veas. Pero bueno, la idea es que si no has visto nada antes de Venture Capital, que lo veas todo con calma para entender todos los conceptos, el contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, estructurado, y tenía muchas dudas sobre cómo estructurar este vídeo porque obviamente es un tema muy amplio, y aunque he dicho que no me he dejado nada de los básicos, hay un montón de cosas más sobre Venture Capital que puedes aprender, sobre todo a través de los recursos que proporcionan las propias firmas de Venture Capital, aceleradoras, etcétera. Hay un montón de recursos ahí fuera. A16Z o Mark Andreessen tienen un montón de podcasts, etcétera, los de Y Combinator también, y todo esto, ¿no? Pero esto es lo esencial, lo que no te puedes perder, lo que tienes que saber de base. Entonces vamos a empezar con qué es el Venture Capital, historia y relación con el Private Equity y la importancia en la economía actual, tamaño, impacto. Una de las cosas que me he dejado en este vídeo, desde luego, y a propósito, es el tema de ejemplos completamente sesgados y gigantescos sobre los retornos descomunales que puede dar el Venture Capital de 500x, 1000x, etcétera, inversiones multimillonarias, si no miles de millones y cosas por el estilo, que atraen mucho y que parecen muy interesantes. Y ¡ay, qué locura, qué guay, que no sé qué, cuánto dinero se puede hacer, los unicornios y no sé qué! Pero el Venture Capital no es eso. Aquí no estamos para darte un chute de dopamina de mira cuánto deal flow hay, y mira cuánto dinero se levanta, y mira cuánto dinero se puede ganar, y todo este tipo de cosas. Vamos a dar una imagen clara, concisa, objetiva y profesional, sobre todo, del mundo del VC, porque al fin y al cabo eso es lo que importa, es entender cómo funcionan los números, entender el riesgo que conlleva, entender el rol que tiene en la sociedad, etcétera, etcétera, y ese es lo importante, o al menos eso creo yo. Entonces, vamos a empezar por ahí, luego vamos a ver la diferencia entre firmas y fondos y aceleradores, aterrizando un poco el concepto de base, ¿no?, del Venture Capital con ejemplos reales de sus dos formas legales. Luego nos vamos a ir a la estructura legal y operativa y los ciclos de vida de los fondos versus o en comparación con las etapas de crecimiento de las startups, ¿vale? Series A, series B, todo este tipo de cosas, la diferencia entre el PIs y GPs y todo este tipo de cosas, ¿vale? Y luego, ¿qué conlleva gestionar una firma o un fondo de Venture Capital? Diferentes roles en la organización, esto por si quieres tener una carrera profesional en el mundo de la inversión en startups, para que sepas los roles que hay, un poco la jerarquía que hay en un fondo y demás, las obligaciones que tiene el fondo y otras consideraciones si es que se te pasa por la cabeza empezar un fondo, que me parece perfecto. Esa es una de mis metas a largo plazo, pero vamos a ver lo complicado que es y la de cosas que tienes que llevar a cabo, ¿no? Retornos y métricas, los números detrás del Venture Capital, lo que a todo el mundo le interesa, ¿no? Tanto del lado de los fondos, vamos a ver todas las métricas que los GPs o los General Partners de un fondo analizan de las startups, lo que tienen más en cuenta, y luego las métricas de los rendimientos de un fondo como tal. Es decir, una cosa es analizar una empresa para invertir en ella y otra cosa es analizar un fondo para invertir en el propio fondo, ¿vale? Son métricas muy diferentes y veremos cuáles son. Veremos también las diferentes estrategias de exit y otros conceptos importantes que creo que no, o sea, hacía falta mencionar. Y luego voy a hablar un poco de la VC Hamster Wheel, la dilución de capital y un punto de vista un poco más para fundadores, ¿no? Entender si te merece realmente la pena levantar capital o no, por qué, comprender la dilución, el concepto de la dilución de capital, cómo puedes perder propiedad de tu empresa y demás, beneficios y riesgos del Venture Capital, ¿no? Entonces, vamos a empezar por qué es el Venture Capital. El Venture Capital o capital de riesgo es un tipo de inversión en empresas privadas, ¿vale? Que también se denomina Private Equity o capital privado, que no cotizan en bolsa, ¿ok? Que se enfocan en empresas emergentes, también conocidas como startups, con un alto potencial de crecimiento y por ende alto riesgo. Esto creo que prácticamente todo el mundo lo sabe, pero es importante mencionar la definición, ¿no? Por si no lo sabías. Pero bueno, el punto es que la existencia del VC permite obviamente la creación de empresas innovadoras que sin financiación no tendrían la capacidad de salir al mercado de manera exitosa, ¿ok? O que no podrían ser llevadas a cabo en primera instancia. Tú piensas un GPT
OpenAI no podría haber entrenado a ChatGPT si no hubiese tenido millones y millones de runway, que ahora luego explicaremos lo que es, o de dinero, digamos, de financiación para poder invertir en la maquinaria, en el personal, el tiempo, etcétera, etcétera, que conlleva desarrollar tal producto, ¿no? Es importante entender que la mayoría de nuevas empresas o startups no necesitan financiación de capital de riesgo para empezar y o para crecer, ¿vale? Y a esto último, y luego hablaremos un poco al final de todo del tema del bootstrapping, pero es así como se llama el empezar una empresa sin financiación, ¿vale? Y financiarla solo con los beneficios que va generando, poco a poco. Luego, tema de importancia actual, creo que esto es, vamos, huelga decirlo, pero todas las empresas que rigen cómo vivimos a día de hoy y a su vez las más grandes del mundo fueron financiadas por Venture Capital, ¿ok? Esto es muy, muy, muy importante porque sin esa financiación la innovación tecnológica que nos ha permitido vivir en la época más rica de la historia de la humanidad no habría tenido lugar, ¿ok? Aquí un pequeño gráfico, es que 7 de las 10 empresas más valoradas en Estados Unidos han recibido financiación de Venture Capital, ¿vale? Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que es Google, Nvidia, Tesla, Meta, etcétera, ¿ok? Y 87% de las top 10 compañías, la capitalización bursátil de las top 10 compañías viene de las empresas baqueadas por Venture Capital, que son esas de ahí, ¿vale? Es decir, no solo 7 de 10 han sido financiadas por Venture Capital, sino que esas 7 de 10 concentran la capitalización, el 87% de la capitalización bursátil de todo el top 10 de empresas americanas, ¿vale? Eso como contexto, creo que es obvio y evidente, pero bueno, es que casi todas las apps que utilizas a día de hoy en tu día a día las ha financiado Venture Capital, ¿ok? Entonces, eso para empezar. Pero bueno, luego, historia de Venture Capital, que yo creo que es importante entender de dónde viene, cómo empezó, cuándo y por qué, ¿vale? A lo mejor esto te parece un poco coñazo, si no quieres saber la historia de Venture Capital te lo saltas, va a ser una parte un poco larguilla, pero yo creo que es muy importante, porque el que no conoce su historia está destinado a repetirla, y aunque la conozcas yo creo que se repite también, pero de diferentes maneras. Pero bueno, el punto es que pre-1945, es decir, pre-final de la Segunda Guerra Mundial, estaba reservado a familias con mucho dinero, que si los Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie, todos estos, ¿no? Bueno, Carnegie no, perdón, JP Morgan, Whitney, ¿vale? Whitney veremos que luego acaba siendo segunda primera firma de Venture Capital que nace, pero bueno, es necesario tener experiencia obviamente y muchos contactos y estar dispuesto a renunciar al 50% de la propiedad. Al fin y al cabo eso fue lo que pasó con Ford, ¿no? Ford en 1903 o algo por el estilo levantó capital de riesgo de un inversor, creo que era un Rockefeller, un Vanderbilt o alguno de estos, no sé exactamente, pero el punto es que perdió a lo mejor el 50 o 60% de la empresa al ser financiado, y era algo que estaba reservado mucho a gente de las élites y demás, ¿no? Luego, un año después, Georges Doriot, emigrante francés y decano en HBS, que es la Harvard Business School, funda ARDC, ¿vale? Que es American Research and Development Corporation, o sea, una corporación de investigación y desarrollo americana, ¿ok? Para financiar empresas emergentes fundadas por soldados que venían de la Segunda Guerra Mundial a través de convertir el Venture Capital en un producto de inversión en bolsa. Es decir, su idea para democratizar la inversión en empresas emergentes era productizar esa inversión como un producto de inversión que cotizara en bolsa, ¿vale? Para que todo el mundo pudiera invertir en él y que no hiciera falta las cantidades ingentes de dinero que hacen falta para financiar una empresa directamente. Luego, en el 46, pero eso fue un intento fallido, en el 46 John Hay Whitney funda J.H. Whitney & Company con 13 socios, expertos en finanzas, derecho y empresa, y otros 20 empleados para apoyar a los fundadores financiados, ¿vale? Luego, en el 57, ARDC invierte 70.000 pavos, este es el primer éxito, o sea, donde empieza el primer éxito del Venture Capital, ¿no? ARDC invierte 70.000 pavos, que son unos $630.000 en dólares de 2017, en Digital Equipment Corp, ¿vale? A cambio del 70% de la empresa. Como digo, por mucho que estuvieran intentando democratizar y todo lo que tú quieras, al final se llevan un 70%, en ese momento se llevaban un 70%. La tendencia, y luego lo vamos a ver, es que ahora el Venture Capital cada vez se lleva menos propiedad de tu empresa, ¿vale? Pero bueno, se lleva el 70%, ¿ok? Y luego DEC sale a bolsa, esta empresa sale a bolsa con una IPO o una oferta abierta al público, ¿no? Bueno, Initial Public Offering, con una valoración de 41 millones, ¿vale? 41 millones. 375.000 acciones a $22 la acción, que representaban el 20%, ¿vale? Eso es con lo que sale. Entonces, tú cuando haces una OPA, ¿vale? O una IPO, sales a bolsa y no vendes toda la empresa, sino que una parte del capital de la empresa sacas acciones para que la gente las compre y entonces ganas capital, ¿vale? Ganas liquidez, es un evento de liquidez. Luego explicaremos eso cuando hablemos de los eventos de liquidez, pero esto significa que ellos sacaron 375.000 acciones al mercado, se compraron a 22 la acción y eso
suponía un 20% del total de la empresa. Entonces, si haces las cuentas, al final salen 41 millones de valoración total de la empresa, lo que supone un retorno, y esto es lo importante, de 500x para ARDC y un IRR, que ya explicaremos más adelante qué es, pero es el retorno anualizado básicamente del más del 100%, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta porque luego cuando veamos las métricas promedio o benchmarks va a tener mucho sentido que empieces a ver, hostia, pues estos consiguieron tanto, es una barbaridad, ¿no? Bueno, en fin, luego hay ejemplos mucho más locos también, pero en fin, eso fue como el primer éxito de Venture Capital. Casi 6 años después, ¿vale? Nace Sequoia Capital y Kleiner Parkings, que aún a día de hoy son uno de los fondos más grandes del mundo, ¿vale? En Santa Clara Valley, hoy Silicon Valley. De hecho, Sequoia es luego veremos el ranking, pero es uno de los más grandes, ¿vale? Con acceso a los primeros semiconductores. ¿Por qué se forman todos allí? Porque allí es donde estaban desarrollando los primeros semiconductores, los primeros ordenadores, etcétera, etcétera, ¿vale? En lo que es ahora Silicon Valley, que era el Santa Clara Valley y otras calles de por ahí y demás de San Francisco, ¿vale? Luego, en el 74, 2 años después, se cae la bolsa y sale el Employee Retirement Income Security Act, el ERISA, que básicamente prohíbe la inversión en empresas privadas a fondos de pensiones corporativos, lo que, o sea, luego lo entenderás más en detalle, porque luego cuando hablo de la estructura de fondos, hay que entender que los LPs o Limited Partners, que son los que invierten en el fondo, muchas veces no son personas, y uno de ellos, una de las entidades legales que invierten en fondos de Venture Capital son los fondos de pensiones corporativos, ¿vale? Y por esta ley en el 74 se prohibió a esos fondos a invertir en Venture Capital porque era demasiado arriesgado y había caído la bolsa hace nada. Entonces, bueno, fue una etapa importante, tal. Luego, en el 77, Apple es financiada con 250.000 pavos del multimillonario Mike Markmula, y en 1978 el Departamento de Trabajo de Estados Unidos levanta algunas de las restricciones del ERISA, ¿no? De la ley esta. Y luego en los 80 Apple sale a bolsa ofreciendo 4,6 millones de acciones a $22 cada una, ¿vale? Generando más de 100 millones a una evaluación de 1,778 billones o miles de millones, y creando 300 millonarios en el mismo día. Esto sí que es el éxito más brutal del Venture Capital hasta el momento. La única OPA que había salido y había levantado tanto capital en la primera salida a bolsa había sido Ford, ¿vale? Que había levantado también un poco más de 100 millones, pero esto es inédito prácticamente, ¿vale? Sobre todo con esa evaluación y impactando a tantísima gente que eran inversores, creando 300 millonarios en un día. Eso es una barbaridad, ¿no? Luego, 1980 a 1989 es una década en la cual el mercado del VC pasa de estar valorado en 750 millones en 1978 a 3.000 millones en 1980, es decir, ya solo en 3 años hace un por 3, un poco más, y luego en la década de los 80 hace un por 10, es decir, se multiplica por 10 el mercado del Venture Capital, ¿vale? Pero con rendimientos decrecientes, es decir, el mercado no para de crecer, pero cada vez se gana menos en él. Entonces, luego hay un crash en la bolsa en el 87 y se pone un foco más en los leverage buyouts o compras. Bueno, un leverage buyout es básicamente cuando compras una empresa y sacas al equipo que está dentro a base de endeudarte tú, ¿vale? Para comprarla, porque estás leverage, estás apalancado, ¿ok? Es un buyout apalancado. Y también se pone foco en el capital de crecimiento, que es básicamente inversión en empresas en estadios más tarde, no tanto al principio, ¿vale? Luego en los 90, bueno, empieza todo el tema de las .com y demás, Netscape y Amazon en el 94, Yahoo en el 95, pero muchas otras también, todas financiadas por Venture Capital, obviamente, y la industria del Venture Capital pasa de 40 fondos y 1,5 billones o miles de millones en valoración de empresas de Internet, en 1991 eso es, a 400 fondos, ¿vale? Y 90.000 millones en empresas valoradas, en una valoración total de empresas de Internet en el año 2000, ¿vale? Entre 1990 y el 2000 hay 1.500 IPOs o salidas a bolsa, lo cual es una puta barbaridad. El año en el que más hubo, obviamente, fue en el 2000, si no me equivoco, y bueno, obviamente por el tema de las .com y tal, ¿no? Entonces luego en el 2000, obviamente, hay el crash del Nasdaq, los fondos están underwater, es decir, la valoración de todas sus empresas es menor que el capital que se ha invertido en ellos, lo cual es una puta liada. Se cae el mercado un 50% entre 2001 y 2003, el mercado VC, lo cual también es una puta barbaridad. Y luego la década de los 2000 termina con 700 fondos activos gestionando 143 miles de millones. 700 fondos activos cuando veníamos de pasar de 40 a 400, en la década de los 2000 solo pasamos de 400 a 700. Fijaos el impacto de las .com, ¿no? Luego, post.com, importante mencionar que el foco pasa de las empresas de PCs, ¿vale? Y que proporcionan mayor acceso a Internet con la tecnología de los semiconductores y todo esto, a la industria del software, ¿vale? Los servicios y las redes sociales, sobre todo en la década de los 2000 a 2010, pero también desde 2005 hasta 2015, ¿ok? Más fondos, que luego veremos los que son, los aceleradores,
aceleradores pasan a enfocarse en sectores y etapas concretas, ofreciendo herramientas, recursos y apoyo además de capital, y ahí es cuando nace Y Combinator en 2004, ¿vale? Y otros aceleradores también, creo que Techstars empieza, no sé si nace por la misma década también, A16Z, etcétera, ¿no? Luego, 2012 a 2018 hay una proliferación de las firmas micro VC que están enfocadas en capital semilla o presemilla, que es básicamente prácticamente el estadio más pronto en el que puedes invertir en una empresa, y empiezan a cambiar la estrategia de inversión. Ya no es tanto invertir mucho capital en pocas empresas, que es lo que se hacía sobre todo al principio, con mucha participación en las mismas, sino más bien muchas empresas, poco capital en cada una, ¿vale? Debido sobre todo a la bajada del coste de empezar una empresa. Esto todo está todo unido, ¿no? Y es por las condiciones macroeconómicas. El mundo ha cambiado un montón, proliferación del software, el software baja las barreras de entrada para empezar una empresa, necesitas menos capital, por ende el foco no está tanto en el capital, sino en la ayuda exterior o el soporte, la formación, los contactos, etcétera, que puedes proveer como fondo, y por ende se pueden financiar muchas más empresas, ¿vale? Y lo cual es buenísimo porque obviamente diversifica el riesgo inicial que siempre hubo en el venture capital y que siempre habrá, porque es un activo, una posibilidad de inversión muy arriesgada, pero que se puede mitigar a través de esta diversificación, que es a la bajada de las barreras de entrada. Hay un pic en 2015 y luego en 2021, ¿vale? Nacen los unicornios en la década de los 2010, bueno, un poco más adelante, pero que son empresas valoradas en más de 1.000 millones, ¿ok? De valoración privada, ¿vale? Que es cuando normalmente se entiende que una empresa, cuando está valorada en más de 1.000 millones y sigue siendo privada, es momento de hacerse pública, digamos, y salir a bolsa, ¿no? Enfocado obviamente en fundadores, el foco pasa más a los fundadores que tanto al modelo de negocio, porque los modelos de negocio son infinitos, hay un montón de posibilidades, y lo que importa es más el equipo, la persona, etcétera, ¿no? Luego, de 2018 a ahora, lo que decía antes, había un pic gigantesco en 2021, sobre todo con el software, ¿vale? Con el software as a service, con 14.411 empresas recibiendo 332 miles de millones en financiación, y un exit value, que eso es el valor total de todas las exit o salidas a bolsa de startups financiadas por Venture Capital, de 797.000 millones, ¿vale? Para ponerlo en perspectiva, el exit value de 2023, es decir, del año pasado, es de 61.500 millones, ¿vale? De casi 800.000 millones a 61.000. Para que veamos un poco la locura que fue 2021. Obviamente fue un poco una burbuja, ¿vale? Y ha habido un crash total, sobre todo en la inversión en software. Y bueno, luego podemos ver un poco más de números sobre esto, pero si lo quieres investigar más, te invito a que lo hagas y que investigues sobre todo la eficiencia de go-to-market y todo lo que está pasando ahora con el SaaS, porque es una barbaridad y hay mucho negocio que se está generando en base a la situación actual, ¿vale? Firmas de capital de riesgo, fondos de capital de riesgo y aceleradores, diferencias entre ellos. Lo primero que tienes que entender es que un fondo de capital de riesgo no es lo mismo que una firma de capital de riesgo. La gente los utiliza indistintivamente, pero no son lo mismo, ¿ok? El fondo es la empresa que junta el capital, ¿ok? Y la firma es la empresa que gestiona el capital. ¿Por qué? Porque es importante dividir responsabilidades. Yo como fondo, o sea, como firma que opero el dinero que he levantado en mi fondo, no puedo tener la misma responsabilidad legal que tiene el fondo, porque si el fondo va mal y se cae, yo como firma no puedo asumir esta deuda, ¿ok? O no debería quererlo, es obvio y evidente, ¿vale? Entonces, una firma puede controlar muchos fondos. De hecho, A16Z tiene una barbaridad de ellos, no sé cuántos, pero tienen un montón de fondos, ¿vale? Porque es un fondo, o sea, es una firma enorme, entonces tienen muchos fondos, ¿vale? Y cada fondo está especializado en diferentes sectores. Tienen fondos para health, o sea, para empresas de salud, fondos para software, fondos para juegos, fondos para apps, y así, ¿vale? Fondos para empresas de energía, etcétera. Pero un fondo no controla una firma, ¿vale? Es al revés, la firma controla fondos, ¿vale? Se puede entender firma como una management company o una empresa de gestión, ¿vale? Ahora veremos luego, cuando veas la estructura legal de esto, se ve mucho más claro. Luego, bueno, aquí he puesto una tabla de las firmas de capital de riesgo por valor de activos en gestión, o assets under management, que es básicamente cuánto vale los activos que están gestionando como firma en 2023, ¿vale? Y esto viene de PitchBook, que PitchBook es una de las bases de datos más grandes y mejores, porque tienen un montón de información con muchísimo detalle sobre no solo fondos de Venture Capital, sino un montón de startups, valoraciones, deudas, bueno, en fin, un montón de movidas, ¿vale? Y tienes, bueno, Sequoia Capital, Tiger Global, en fin, esto si quieres pararte y te lo lees. Aceleradores, firmas, como habíamos mencionado antes, los aceleradores ponen más el foco en el apoyo, en la formación, las conexiones y no tanto en el capital, ¿vale? Son firmas con un fondo de capital de riesgo, pero que ofrecen formación y conexiones a fundadores además del capital. Normalmente y casi siempre enfocadas en early stage, ¿vale? En capital
capital semilla, es decir, invierten en ideas, invierten en equipo e invierten en fundadores, ¿vale? No invierten en métricas súper locas, no, invierten en early stage, en los estadios prontos, ¿vale? Aquí los más conocidos son Y Combinator y Techstars, yo creo que son los que más tal, pero Google también tiene el suyo, SAP tiene el suyo, Mastercard tiene el suyo, Meta, Microsoft, etcétera, ¿vale? 500 Startups, el número 23 que ves aquí en esta lista también es muy conocido, en fin, hay un montón, ¿vale? Estos son los más exitosos según CB Insights, según los datasets que tienen ellos, con una metodología, bueno, que lo pone ahí en la tal. Tendrás el link a este documento en la descripción, o sea que podrás verlo más en detalle si quieres, ¿vale? Luego, estructuras y ciclos de vida de fondos de Venture Capital en comparación o en contexto de las etapas de crecimiento de las startups, ¿vale? Bueno, en primera instancia vamos a hablar de la estructura de un fondo y de una firma de Venture Capital, ¿vale? Tenemos la firma por encima, el General Partner y el VC Fund, ¿vale? Que es el fondo. Luego, del fondo invierten los LPs. Los LPs son Limited Partners, que es un sinónimo de inversores que ponen dinero en el fondo, ¿ok? También, pues digo LPs porque se le llama LPs, ¿vale? Son Limited Partners o socios limitados, ¿vale? Pueden ser personas o entidades, muchas veces son entidades, como hemos dicho antes, pueden ser fondos de pensiones corporativos, family offices, que son básicamente fondos de familia, ¿no? Trust funds, etcétera. Hay un montón de diferentes organizaciones o entidades legales que pueden invertir como LPs en un fondo de capital de riesgo. Inversores acreditados, gente con un net worth determinado y unos ingresos determinados. En Estados Unidos creo que tienes que tener como mínimo 2 millones de patrimonio sin contar tu casa y 250.000 al año durante 2 años para ser un inversor acreditado, o como tercer requisito, si no cumples ninguno de esos dos, creo que puedes tener, si tienes una licencia financiera como un CFA o cosas por el estilo, no me acuerdo qué más hay, también puedes ser un inversor acreditado. Pero bueno, esos son los LPs, ¿vale? Pueden ser personas o entidades, como digo, solo contribuyen con capital, no participan para nada en la gestión ni toman decisiones de inversión ni nada por el estilo. Ellos ponen su dinero y confían en el fondo. Por eso es importante también entender las métricas de un fondo para entender si eres un high net worth individual o estás intentando, o eres o si trabajas para un fondo de pensión corporativo y cosas por el estilo, pues tienes que fijarte en las métricas que tiene el fondo para entender si merece la pena o no invertir en él, porque no vas a tener poder de decisión en la gestión de los activos o del capital invertido, ¿vale? Y por ende la responsabilidad también, como no, está limitada a la contribución. Si el fondo va muy mal, tú solo tendrás que pagar, bueno, no pagas, pero pagas con lo que has contribuido, lo pierdes y punto. Tu responsabilidad está limitada, por eso se llama socio limitado, limited partner, ¿vale? El VC Fund normalmente es una estructura legal que también tiene la responsabilidad limitada, pero aún así hay una entidad entre medio, entre la firma y el fondo, para proteger a la firma y también para proteger a los miembros de la entidad, que es el General Partner, que normalmente es una LLC, ¿vale? Es como una sociedad limitada en Estados Unidos, ¿vale? Limited Liability Company, que gestiona la actividad del fondo y que por ende tiene responsabilidad ilimitada, pero es la entidad la que tiene la responsabilidad ilimitada. Es decir, si el fondo no funciona, el que tiene la responsabilidad es la entidad legal del General Partner, que es una LLC, es una entidad, y si esa entidad no tiene dinero, apaga y vámonos, ya está, nadie tiene que asumir nada, ¿no? Entonces, por eso se hace así esta estructura legal. Hay un montón de regulaciones de por medio, no es tan simple, esto no es consejo legal, pero así es como funciona, ¿ok? Y tiene responsabilidad ilimitada sobre las posibles deudas del mismo. Protege, como he dicho, a los miembros de esa LLC, de esa entidad, y a la firma, obviamente, ¿vale? Porque la firma controla al General Partner, que es una LLC, pero es externa a ella, ¿vale? Ojo, importante mencionar, los miembros de la entidad legal que representa al General Partner, normalmente una LLC, pero puede ser otra forma también son casualmente denominados General Partners, obviamente, ¿vale? Porque son los que toman la decisión de inversión y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Son los que, te digo aquí, estos son los que deciden cómo se gestiona el fondo, ¿vale? Levantan capital para el fondo también, apoyan a los fundadores del portfolio, gestionan operaciones del día a día y mantienen a los LPs o Limited Partners informados sobre el rendimiento del fondo, ¿ok? Porque obviamente hay que dar actualizaciones, no puedes tener a los inversores ciegos sobre qué está pasando con su dinero, ¿no? Obviamente. Luego, ciclo de vida de un fondo, que esto es muy importante para entender cómo funciona un fondo de capital de riesgo, ¿vale? Durante el primero y segundo año es una etapa de recaudación, ¿vale? Fase de fundraising. En este primer periodo los GPs, ¿vale? Tienen que pitchear o presentar el fondo a potenciales limited partners, ¿vale? Con una estrategia de inversión, sectores en los que se van a enfocar, industrias, retornos esperados, resultados anteriores o track record para atraer capital. Tienen que darle motivos a los limited partners, a los que van a contactar y a los que quieren que inviertan en su fondo para invertir en su fondo, ¿vale? Es decir, tienen que juntar capital, porque obviamente un fondo de capital de riesgo invierte
invierte capital en empresas que quieren levantar dinero, pero el propio fondo como tal también tiene que levantar su propio capital para invertir en esas startups, ¿no? No es una persona que de repente decide, voy a poner 100 millones en startup, no, ¿vale? Son un conjunto de personas que van poniendo dinero y eso crea el fondo, ¿ok? Luego, de 2 a 5 años, en este timeline se entiende muy bien, porque hay partes que se solapan, obviamente, y si no hubiera puesto ese gráfico yo creo que no se entendía del todo. Luego, en esa segunda fase hay una fase de identificación e inversión, ¿no? Que es lo que se llama el sourcing y closing deals, ¿vale? Es decir, filtrar o sacar deals, encontrar deals y cerrarlos. Una vez se ha juntado suficiente capital, obviamente los GPs pues tienen que empezar a identificar oportunidades de inversión que estén alineadas con su tesis y estrategia de inversión en startups que se ajusten y demás. Tendrán que negociar los términos de la financiación, hacer su due diligence, que es un concepto muy importante, simplemente su diligencia de vida, es decir, tienen que investigar la empresa, mirar los números, comprobar que están bien, testearlo, ver cómo están creciendo, ir a las oficinas, yo qué sé, meetings, ¿vale? Esto es un proceso muy tedioso y muy coñazo tanto para el fondo como para la startup, ¿vale? Más para la startup porque el fondo es el que decide si invierte o no y la startup es la que necesita que le inviertan, ¿no? Y muchas veces le van a decir que no. Entonces, eso por una parte. Y empiezan a apoyar a los fundadores de las portcos. Las portcos son las empresas que forman parte del portfolio de empresas del fondo de Venture Capital, ¿vale? Luego, la fase de gestión, ¿ok? Los GPs empiezan a manejar activamente el portfolio, proveen a los fundadores con más financiación en algunos casos si es que tienen que levantar otra ronda y ellos la lideran o deciden invertir otra vez en otra ronda, gestionan y mejoran las empresas y demás, le dan consultoría, contactos, recursos, etcétera, etcétera, para obviamente propiciar el crecimiento de la evaluación de sus empresas y prepararlas para oportunidades de exit, ¿ok? Que luego hablaremos de las diferentes estrategias de exit. Exit significa básicamente salir del proyecto, salir de la inversión, desinvertir, ¿ok? La fase de éxito, venta de activos o de desinversión, divestiture, que se dice en inglés, ¿vale? Esto pueden haber pasado 8 años, pueden haber pasado 10 años, pueden haber pasado 11, porque normalmente se puede hacer una extensión de 1 o 2 años para empresas que no han salido del portfolio todavía, que salgan de la mejor manera posible y algunas necesitan un poco más de tiempo, etcétera. Entonces suele ser pasados entre 9 y 11 años, ¿vale? Pero puede ser más, puede ser menos. El fondo empieza ahí a buscar eventos de liquidez, ¿vale? En los cuales rentabilizar sus inversiones para así poder pagar a sus limited partners y cobrar su carried interest o participación de los beneficios. Más sobre esto en las siguientes slides cuando hablemos de la remuneración de un fondo, ¿vale? Pero eventos de liquidez, pues si no lo sabes, básicamente todo ese dinero que se ha invertido tanto por parte de los limited partners y todas las acciones que están sobre papel valoradas a una barbaridad de dinero, lo que tú quieras, hasta que no se produce un evento de liquidez no se realizan esas ganancias, ¿vale? Luego veremos cómo eso influye también en las métricas a la hora de valorar un fondo, porque hay ganancias que se han realizado y otras que no, y una cosa es lo que tienes sobre el papel y otra cosa es lo que tienes en cash, ¿vale? Entonces esos son los eventos de liquidez y es muy importante. Luego, tipos de fondos VC, bueno, más que tipos, cómo un fondo de Venture Capital encaja en las etapas de crecimiento de una startup, ¿vale? Y cómo es el ciclo de vida de financiación de una startup, ¿vale? Entonces, en este gráfico tenemos los co-founders, bueno, empieza el equipo fundador, ¿no? Y luego tienes los angels, que son básicamente inversores particulares que deciden invertir en un estadio muy pronto, como podía ser el Mike Markula con Apple en el 70 y no sé cuánto, o en ese, bueno, lo que hemos explicado antes. Aceleradores, seed capital y friends, family and fools, que es lo que pone ahí de FFF, ¿vale? Que son amigos, familia y locos, básicamente, porque invertir en esos estadios es muy arriesgado, obviamente. Teoría se pasa a la rentabilidad, lo cual, bueno, no siempre pasa, muchas veces no. La rentabilidad puede llegar incluso en la IPO o después, o en Series B o lo que sea. Y luego, pero bueno, luego después del early stage, del early stage, no, del seed capital, de la semilla, luego pasa el early stage, que son las series A, series B, y luego series C, series D, series E, series así, ¿no? Mezzanine, que es un tipo de financiación con deuda y todo esto. Y ahí es donde entran todos los fondos de Venture Capital, fusiones y adquisiciones, alianzas estratégicas y demás. Crowdfunding y cloud lending están a lo largo de todo el espectro. Luego el mercado secundario entra después de la IPO o antes de la IPO como un evento de liquidez en mergers and acquisitions y demás. Los buyouts entran ahí dentro también, pero en fin. Eso es un poco los estadios de crecimiento. Aquí creo que yo creo que aquí se ve mucho más claro, ¿vale? Y aquí tenemos todos los estadios, ¿vale? Bueno, es que esto va cambiando y depende o sea, va caso por caso, ¿no? Pero, bueno, como podemos ver aquí, hay Pre-Seed, Seed, Series A, Series B, Series C y todas las demás series, Mezzanine y Exit,
¿vale? Como digo, tienes el documento en la descripción, no me quiero liar mucho porque si no se alarga el vídeo demasiado, porque si nos ponemos a explicar todo este gráfico de en qué se invierte, qué es lo que se mira más en cada fase de financiación y todo esto, y quién invierte en cada fase, pues esto es un puto lío, porque tendría que explicar aquí un montón de cosas, ¿no? En fin, si quieres te puedes parar a tal, pero esto es cómo encaja todo el tema del Venture Capital en las etapas de crecimiento de una empresa, ¿vale? Eso por una parte. Luego, vamos a hablar de qué conlleva gestionar una firma o fondo de Venture Capital, ¿vale? Que esto es de lo más importante, yo creo, de este vídeo, entender qué es lo que hay detrás y qué es lo que realmente necesitas si quieres montar un fondo de Venture Capital, ¿vale? Lo primero es el tema de track record, ¿ok? Prácticamente ningún fondo de Venture Capital consigue juntar el capital necesario de los LPs sin tener uno o varios inversores detrás con un track record de resultados previos que demuestre su competencia. Luego veremos cuáles son estas métricas y qué significan, pero el TVPI, ¿vale? El Total Value Paid In, el MOIC, que es el Multiple on Invested Capital, el IRR o Internal Rate on Return, todas estas métricas y más son algunas que demuestran la competencia o falta de ella de un fondo, ¿ok? Y esto, si no lo tienes on point, no vas a traer inversión al fondo ni de coña. Tienes que haber hecho algo de angel investing, es decir, de inversor de ángel, que es por debajo de los 100.000 en pre-seed, suele ser la manera más común de demostrar resultados previos. O haber formado parte de un fondo antes y cosas por el estilo. O sea, tener algo de experiencia o que algún socio tuyo lo tenga, porque si no, nadie va a confiar en darle dinero a tu fondo. Si eres una empresa muy grande también lo puedes hacer y hay gente que te va a dar dinero porque ya has gestionado muy bien tu empresa, etcétera, como el caso de Microsoft, ¿no? Si quieres levantar un fondo, pues lo levantas sin problema y así, ¿no? Pero en general vas a necesitar lo que se denomina un track record, una carta de presentación de qué es lo que he hecho antes y por qué me merezco levantar este capital para este fondo, ¿no? Luego, segundo, encontrar socios. Como digo, es muy importante porque tú puedes empezar solo, por poder puedes, pero no es nada habitual, es más, yo creo que casi nunca pasa, ¿vale? Como mínimo son 2 personas. Normalmente una sola persona no tiene la ventaja suficiente en todos los ámbitos necesarios para montar un fondo o una firma de capital de riesgo. Son muchísimas cosas, o sea, hay que atraer a fundadores y sus empresas, hay que atraer a inversores o LPs, ¿vale? Hay que construir un portfolio, hay que ejecutar deals a nivel legal y financiero, que esto también es un follón. Hay que gestionar el propio fondo, hay que tener una estrategia de inversión, hay que tener una tesis de inversión, hay que tener documentos a mansalva, ¿ok? Memorándums, no sé qué. Hay que tener una buena relación con los fundadores, gestionar habilidades sociales, experiencia en industrias, ambición para ganar los deals, ¿vale? Paciencia, comunicación, la contribución financiera, tienes que tener capital. Todo esto hace falta, ¿vale? Entonces son muchas cosas. Luego, hay que redactar el PPM, que esto es lo más importante a la hora de hablar de tesis o estrategia de inversión, ¿vale? Que es lo que se llama el Private Placement Memorandum. Es un documento el cual es como el pitch deck de un fondo. Es decir, tú cuando vas a hablar con limited partners o potenciales inversores en tu fondo, pues tienes que presentar un PPM, ¿vale? Que es básicamente como si fuera un pitch deck de una startup con los motivos exponiendo de qué va el fondo y por qué debería un limited partner invertir en él, ¿vale? Es el pitch deck formal para atraer a LPs. En este hay que detallar el tamaño del fondo, la inversión mínima de cada inversor o de cada LP, la vida del fondo y sus periodos, es decir, cuál es el plan, cuál es el timeline que tenemos en mente, rendimientos pasados y esperados, ¿ok? Distribución de capital y propiedad, es decir, cuánto el hecho de que inviertan los LPs tal cantidad, cuánto porcentaje de propiedad les da sobre el fondo, ¿no? Y cosas así. La distribución de los beneficios y todo ese tipo de cosas. La tesis de inversión e instrumentos de inversión utilizados, cómo se va a invertir en esas startups, se va a utilizar deuda, no se va a utilizar deuda, qué entidades legales se van a utilizar, etcétera, etcétera, y cómo se va a invertir, es decir, en qué empresas, proceso de selección, costes operativos del fondo, cuánto vas a necesitar llevarte del capital invertido para gestionar el fondo o tus tarifas, las estrategias de exit que se van a preferir, que se van a llevar a cabo preferentemente, o de desinversión, estrategias de éxito o desinversión preferidas, oportunidad en el mercado, por qué esto tiene sentido, etcétera, 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 ¿vale? Son muchas cosas. Luego, la estrategia o tesis de inversión. Hay que decidir en qué pone el foco el fondo y por qué. ¿Ok? ¿Qué tiene que tener una startup para que el fondo invierta en ella? Y esto, pues hay que empezar a pensar en rangos de inversión inicial y follow-up, si es que hay follow-up. Un follow-up es no solo invierto en una ronda, sino que os hemos ayudado a levantar la series A, bueno, y ahora que necesitáis series B, pues también nos metemos en la series B, ¿no? La localización, en qué países vas a invertir, las industrias, la tecnología que tienen que tener esas empresas, los modelos de ingresos, las etapas en las que vas a invertir, los niveles de tracción que vas a necesitar ver, el perfil que quieres del equipo fundador, el nivel de desarrollo del producto, la capacidad para liderar una ronda. Liderar una ronda es básicamente invertir más que ningún otro fondo en esa ronda de financiación, etcétera, 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 ¿vale? Todo esto hay que, obviamente, ponerlo en claro y presentárselo a los LPs de una manera coherente,
¿vale? Pues si no, nadie te va a dar dinero para tu fondo. Esto es muy importante. Luego, roles en una firma de Venture Capital y su compensación. Esto lo he sacado de Halle, bueno, lo que pone ahí, ¿vale? A ver, no doy créditos casi y tal, pero todas las imágenes no son mías, obviamente. Las he sacado de internet y está la fuente puesta en la propia imagen, ¿vale? Pero bueno, no voy a analizar todos. Yo creo que los más importantes son el General Partner, Venture Partner. Luego, Principal, Associate y Analyst hacen un poco de lo mismo, simplemente son empleados, ¿vale? Que se llevan carry también. Luego explicaremos qué es el carry y las fees y todo esto, cómo cobra un fondo de Venture Capital. Pero por ahora quédate que el carry es básicamente un porcentaje de los beneficios, ¿vale? Y yo creo que lo más importante también son los EIR, ¿vale? Que son los Entrepreneur in Residence también. Hay mucho trabajo importante, ¿no? Pero realmente el General Partner, que es el jefe el que decide en qué se invierte, ¿vale? Los Managing Partners también son General Partners a veces. Esto, repito, no quiero meterme muy de lleno en los roles porque cada fondo tiene sus propios roles y los job titles es una cosa que se va cambiando a cada empresa. Pero por lo general vas a tener gente que decida en qué se invierte, gente que busque oportunidades, gente que gestione las oportunidades que llegan al fondo, ¿ok? Gente que las analice y gente que ayude a las empresas en las que se invierten, que son los Entrepreneurs in Residence, los Advisors, los mentores y otras asociaciones o partners que se pueden tener, ¿vale? Y luego back office, ¿vale? Que es todo el tema legal, financiero, contable, todo este tipo de cosas, HR o recursos humanos y todo esto, IT y tal, ¿vale? Y lo importante es que algunos cobran un salario y se llevan una parte del carry y otros solo se llevan carry, que es un porcentaje de los beneficios, en función de lo que se dediquen. Un Venture Partner, por ejemplo, que se dedica a buscar deals y a apoyar un poco a las empresas del portfolio, pues entonces solo se va a llevar una parte del beneficio porque es el mejor incentivo que se le puede dar a una persona que está tan involucrada con los deals que se traen al fondo, así de claro. Lo mismo con por qué se le paga solo un salario a un Entrepreneur in Residence, ¿vale? Porque un Entrepreneur in Residence lo que está haciendo es llevar una startup al fondo, desarrollar una propia startup dentro del fondo, ¿vale? Lo cual normalmente es temporal, pero puede ser full time, pero es un riesgo para el fondo. Entonces le tienen que pagar un salario, no le van a dar un carry al Entrepreneur in Residence, ¿ok? El Entrepreneur in Residence, si está formando una empresa, tendrá su propio porcentaje de participación en la misma. En fin, esto si lo quieres, porque este vídeo no está hecho para cómo entrar en VC, digamos, el career path que puedes seguir o el camino de carrera profesional que puedes seguir. Si quieres que haga un vídeo sobre eso, déjamelo en los comentarios y lo hago, pero no va de esto el vídeo. Entonces, bueno, esto es un poco informativo. Salarios en función de la posición, como es obvio y evidente, el General Partner es el que más se lleva. Luego tienes los MDs o Managing Directors, que son directores de gestión, senior o normales. Repito, aquí cada empresa hace su propia diferencia y demás, ¿vale? Bueno, esto lo podemos saltar, yo creo, no es tan importante porque, repito, tiene más que ver, es otro vídeo. Luego, retornos y métricas, ¿vale? La mayoría de fondos, y esto es lo que venimos hablando, ¿no? El carry y las fees, ¿ok? Es importante entender que la mayoría de fondos aplican el 2/20 para su compensación, casi todos prácticamente, ¿vale? Algunos cambian algunas veces, depende también del fondo que estén haciendo, porque obviamente una firma tiene muchos fondos a lo largo del tiempo, van cambiando, los fondos, como hemos dicho, tienen 10 años de vida de normal, algunos más, otros menos, pero luego hay que montar otro, ¿no? Entonces, incluso los hedge funds, que también son otro tipo de inversión más líquida y demás, que invierten sobre todo en productos financieros, no tanto en empresas, pero también invierten en venture capital de vez en cuando, pues también aplican el 2/20 muchas veces, ¿ok? ¿Esto qué significa? Pues que cobran un 2% de management fee o tasa de gestión, que es una tarifa anual, ¿vale? Sobre el total del capital invertido, es decir, si yo junto 10 LPs, ¿vale? Que meten, o mejor, 20 LPs que meten 5 millones cada uno, ¿vale? Son 100 millones el fondo, pues yo cobro un 2% de management fee, cada año me llevo 2 millones como fondo, ¿ok? Para gestionarlo. Y es un fondo de 100 millones. Entonces, con esos 2 millones yo tengo que pagar mi salario como General Partner. O sea, eso puede ser lo que tú quieras. El salario de mis asociados, el salario de mis Entrepreneurs in Residence, etcétera. Todos los costes operativos de mi gente de back office, de los abogados, etcétera. Todo este tipo de cosas se pagan con las management fees, ¿ok? El carry no se utiliza para gastos operativos, ¿vale? El carry es una abreviatura de carried interest o interés sobre los retornos generados, y esto suele ser un 20%, ¿ok? Repito, bueno, por aclarar, el management fee, como he dicho, no se invierte, ¿ok? Es dinero que no se invierte en el fondo. Entonces, ¿eso qué implica? Que cuando se produzcan los eventos de liquidez, ese dinero se tiene que recuperar. Todo lo que se ha comido la management fee está siendo utilizado para los costes operativos del propio fondo o de la firma, ¿no? Entonces, a la larga, si yo he levantado 100 millones para mi fondo, pero cada año me estoy comiendo 2 millones, esos 2 millones que me como cada año los tengo que recuperar a la larga, ¿ok? Y los tengo que recuperar quitándole al beneficio que yo consiga un 20% para mí, que para eso es mi carry. Entonces ya puede ser el beneficio gigantesco, porque entonces no voy a recuperar, ¿vale? Por eso hay que entender
Toda la estructura financiera de los fondos de capital de riesgo está montada en base a la premisa de que la idea es que den un retorno bastante considerable, ¿no? La management fee se suele reducir en un 20% cada año, ¿vale? Precisamente por esto, ¿vale? Porque se tiene que recuperar y en función de lo bien o mal que vaya el fondo, se baja o no la management fee, ¿vale? La management fee se suele reducir, como digo, en un 20% cada año a partir del cuarto año, ¿vale? Pero nunca suele bajar del 1% hasta que el fondo termina su ciclo de vida, porque con menos del 1% normalmente el fondo no puede mantenerse, ¿ok? Este dinero se utiliza, como digo, para financiar la gestión del fondo, pagar a los miembros de la firma, y algunos fondos, es importante mencionar que algunos fondos con muy buen track record se pueden permitir recoger un carry más alto, de entre un 30 a 35% como muchísimo, ¿vale? Luego, tasa de éxito. Entre el 50 y 90% de las empresas en las que invierten los fondos de Venture Capital no tienen éxito. Y de las que sí lo tienen, solo o menos del 1%, denominadas home runs, contribuyen a compensar todas las pérdidas, ¿ok? Esto es un juego de volumen. Según A16Z, bueno, según Mark Andreessen, que es uno de los fundadores de A16Z, que es uno de los fondos de capital más grandes del mundo, de capital de riesgo, según él, de cada 200, de los top fondos, los fondos top, las firmas top, de cada 200 empresas en las que invierten, solo 15 son rentables, ¿ok? Las inversiones. Entonces, esto ya nos da una idea un poco de lo arriesgado que puede ser y de la tasa de éxito que se suele tener, ¿ok? Sin embargo, como he dicho antes, dado el descomunal retorno de ese 1% de empresas, el retorno anual medio o IRR de los fondos de capital de riesgo es de más del 25% en los últimos 25 años, lo cual es 2,5 veces más que el S&P 500, es decir, que la media del mercado, ¿vale? Antes de hablar de métricas, es importante entender que todas ellas están altamente relacionadas con el concepto del carry, ¿vale? Para medir el rendimiento de un fondo, podemos tener en cuenta los beneficios sobre el papel que están sin realizar, ¿vale? Y o los beneficios distribuidos, que materializan el carry. Es decir, tú cuando distribuyes beneficios, te llevas tu parte como fondo. Entonces, a la hora de calcular las métricas, es muy importante si vas a calcular o no las ganancias, si están realizadas o si no. Es decir, estamos hablando de ganancias sobre el papel, de cuánto valen las empresas si se vendieran ahora, si las llevásemos a un evento de liquidez, o estamos hablando de cuánto hemos sacado ya por liquidar las empresas que tenemos, ¿vale? Eso es muy diferente, entonces esto hay que entenderlo muy bien, ¿vale? Y para diferenciar estos tenemos que entender el concepto de los eventos de liquidez que no paro de mencionar, o las estrategias de exit. Y estas son las más comunes en orden de preferencia de los VCs, ¿vale? La preferencia de los VCs o de los Venture Capitalists, inversores, básicamente, depende sobre todo de la liquidez, de cómo de líquido es el evento, cuánto me voy a llevar en cash directo, o van a ser todo acciones y cosas que luego me va a costar materializar, ¿no? Y cómo de rápido va a ser y cuánto me voy a poder llevar. Entonces, en base a eso, los mergers and acquisitions a día de hoy es lo más rentable que hay, ¿vale? Y es el proceso que son fusiones y adquisiciones, ¿vale? O bien, una empresa más grande compra a otra, ya sea en acuerdos, porque están de acuerdo y la quieren vender a tal precio, o a la fuerza. Es decir, tengo todo este dinero, lo pongo en más del 50% de tus acciones y te vas a la puta mierda, ¿vale? O se fusionan, dos empresas se fusionan. Lo cual, bueno, a ver, esto todo tiene... Todas estas eventos de liquidez tienen unos pros y contras, pero no me he puesto a analizar eso en este vídeo porque si no ya sería una puta locura de vídeo. En fin, mergers and acquisitions es lo más preferido por los VCs a día de hoy, sobre todo porque las empresas se acaban vendiendo por más de lo que se venderían en el mercado público o en una IPO, ¿vale? Que el mercado público es básicamente cotizar, es la bolsa, ¿vale? Entonces, si una empresa se vendiese en bolsa, si la valoración de mercado suele ser menor a la valoración por la cual se paga en el mercado privado, en el mercado de mergers and acquisitions, ¿vale? No me preguntes por qué, pero es así. Entonces, ahora vamos a ver un par de gráficos de cómo esto se refleja a nivel histórico. Luego tenemos la IPO, que es la salida a bolsa, que es como otro ronda de financiación cualquiera, pero básicamente convierte a la empresa en pública, básicamente, por eso se llama Publicly Traded Company, una empresa que todo el mundo puede tradear, todo el mundo puede comprar acciones, lo cual, pues, somete a la empresa a un escrutinio brutal, ¿no? Tienes que empezar a presentar un montón de números, un montón de cumplir con un montón de leyes y normativas, es una barbaridad, ¿vale? Luego el mercado secundario, que es que otro inversor u otro fondo compre la mayoría o la totalidad de la empresa. Luego los buybacks y buyouts, que esto es cuando un empleado interno o externo, ¿vale? Porque puede ser el equipo de gestión, el equipo de management que ya está dentro de la startup, o otro equipo de management que tiene dinero y decide hacer un buyout,
¿ok? Que es lo que se llama un Buying Management Buyout, ¿vale? Que es un bimbo, ¿ok? Un Buying Management Buyout es básicamente que un equipo externo de management entre, porque tiene dinero, y entra en esa empresa y saca al equipo de management que estaba en esa startup porque les compra sus acciones, ¿ok? Eso es un bimbo. MBOs, que son Management Buyouts, que es cuando el equipo interno de management de la startup que ya estaba ahí, los fundadores, ejecutivos, etcétera, deciden recomprar o comprar de nuevo todas sus acciones y sacan a los inversores, o sea, todas las acciones de los inversores y los sacan de la empresa. Y LBOs, que es cuando utilizas deuda para comprarla, ¿ok? Que ya lo habíamos mencionado antes. Luego la liquidación y la bancarrota, obviamente. No es lo mismo una liquidación que una bancarrota, ¿vale? La bancarrota es peor, pero básicamente es la venta de activos por debajo del precio de mercado para pagar las deudas y parar la actividad o volver a empezar. Volver a empezar si es el caso de la liquidación, y bancarrota si tienes que parar, o sea, una bancarrota se supone que tienes que acabar la actividad y no puedes volver a empezar, y luego además tu crédito va a ser una mierda, ¿no? No vas a poder conseguir dinero de ningún lado. Y lo que decía antes de por qué las mergers and acquisitions son lo más atractivo a día de hoy y cómo esto se refleja en el número de exits en Venture Capital, ¿vale? Como podemos ver en este gráfico, la mayor parte de exits, ¿ok?, que están sucediendo a día de hoy son mergers and acquisitions vía capital, o sea, mercado privado, no IPO, ¿vale? Sin embargo, antes era casi siempre IPO, o en gran parte de las veces. Esto ha ido cambiando un montón, pero como vemos, ahora en la mayor parte de casos siguen siendo, son mergers and acquisitions, ¿vale? Mercado privado. Ahora, cuando nos metemos al valor, una cosa es cuantitativo, es decir, cuántas de todos los exits que ha habido, cuántas han sido mergers and acquisitions, cuántas han sido IPOs o cuántas han sido buyouts. Pues aquí tenemos la distribución. Pero luego una cosa es la distribución cuantitativa y otra cosa es la distribución en valor, la estructura de los exits en función del valor. En cuánto han sido valoradas los exits o cuánto valor se ha generado en los exits en función del tipo de estrategia de exit que ha tenido lugar. Y lo que vemos aquí es que obviamente el public listing o las IPOs, por mucho que representen en menor cantidad, es decir, cada vez hay menos de ellas, pero cada vez dan más valor, ¿vale? Como vemos aquí, la mayor parte del valor, y sobre todo en 2021, esto es lo que refleja la burbuja. Yo creo que ahora en 2023 esto va a cambiar bastante, va a haber más valor por parte de mergers and acquisitions y un poco menos de IPO, pero bueno, eso ya lo veremos. No tengo una bola de cristal, pero bueno, esto es muy muy interesante de ver y te puedo dar una idea también de en qué punto está el Venture Capital ahora. Luego, métricas, ¿vale? Ahora sí podemos hablar de métricas, entendiendo todo este concepto de primeras, vamos a hablar de métricas, ¿vale? Métricas de rendimiento de fondos relevantes, es decir, qué métricas se tienen que mirar para entender si se puede o no, o si se debería o no invertir en un fondo de capital de riesgo. La primera es el IRR, ¿vale? Que es la tasa de retorno o Internal Rate of Return, ¿ok? Tasa interna de retorno, perdón, no he dicho tasa de retorno, pero es tasa interna de retorno, ¿vale? Que es básicamente medir el retorno promedio anual del fondo, actualizando o descontando los flujos de capital al tiempo, ¿ok? Es decir, esta métrica siempre tiene en cuenta que no es lo mismo el valor que puede llegar a tener una empresa de aquí en 3-5 años, o sea, no es lo mismo que tenga el valor que puede tener en 5 años que el valor que tiene en 3, ¿vale? Si el valor que tiene en 3, aunque sea menor, vale más porque está más cercano al presente, ¿ok? Y entonces se puede realizar más pronto. El concepto de realizar o no realizado es muy importante a la hora de hablar de cálculos financieros y demás, porque hay cosas que están sobre el papel y otras cosas que son materiales, que ya se pueden tocar. Y la diferencia entre ambas afecta al valor, obviamente. Entonces, la tasa de retorno, interna de retorno, perdón, incluye el valor residual o beneficios no distribuidos, ¿ok? Porque, como digo, ajusta las cantidades del retorno actualiza o descuenta los flujos de capital, ¿vale? Al tiempo. Se utiliza para medir el rendimiento de un fondo y saber si merece la pena invertir en él o no, ¿vale? La media esperada por el PIS es de como mínimo un 20%, ¿vale? Para late stage y 30% para early stage, ¿ok? Si estás invirtiendo en early stage, se te exige, digamos, o se te espera una tasa interna de retorno más alta porque obviamente estás asumiendo más riesgo y normalmente las inversiones en early stage pues pueden llegar a ser mucho más rentables, ¿vale? El último fondo de Sequoia, para ponerlo en perspectiva, que empezó en 2010 y ha terminado en 2020, tuvo un IRR del 59%. ¿Ok? Pero claro, es Sequoia, que es uno de los mejores del mundo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Hay muchos fondos que tienen 18, Andreessen Horowitz, sin ir más lejos, en el último fondo creo que tienen un -7, ¿ok? Y en otros tienen un 18, en otros tienen un 20 y pico, es que depende, ¿ok? Depende también del estadio en el que inviertas, en las industrias en las que inviertas, porque algunas tienen más o menos escalabilidad, más o menos márgenes de beneficio, no es lo mismo invertir en una empresa de energía que en una empresa de software, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, Total Value to Paid In, ¿ok? Mide el valor de inversiones realizado y no realizado en proporción al total de las contribuciones, el paid in capital, ¿ok?
¿ok? Se utiliza para saber cuánto podría llegar a retornar un fondo antes de distribuir beneficios, lo que permite reflejar incrementos en la valoración de las portcos, de las empresas del portfolio, ¿ok? Es por ende la suma también de del capital distribuido, o el ratio de capital distribuido al capital contribuido, y del ratio, o sea, sí, del ratio del valor residual a el capital contribuido, ¿ok? El objetivo es que esté por encima de 1. Básicamente significa que, para ponerlo simple, porque esto es todo un lenguaje un poco complicado, pero para ponerlo simple, esto lo que mide es cuánto he puesto, cuánto vas a sacar, al fin y al cabo eso es mayor o menor de 1, punto, porque eso significa que si por cada dólar que pongo, ¿cuánto consigo yo? 20 céntimos, vale, eso es un 20% de rentabilidad, me parece bien, pero si el valor total realizado y no realizado está por debajo de 1, eso es que ni siquiera tienes ninguna promesa dentro del fondo, es que esto va muy mal, ¿no? Entonces esa es un poco la benchmark. Luego, lo que hemos dicho antes, ¿no? El valor residual y las distribuciones son los valores de los beneficios no distribuidos, no realizados, y distribuidos o realizados en proporción al capital invertido o contribuido por los LPs, que es el capital contribuido se le refiere como paid in capital, ¿vale? O invested capital en el múltiplo. El RVPI, ¿vale? Siempre va a ser más alto cuanto más joven sea el fondo. Es decir, al principio de todo el RVPI es altísimo, ¿vale? Porque nada se ha realizado, ninguna ganancia ha sido liquidada, digamos. No tenemos ninguna ganancia en cash porque no ha pasado el tiempo suficiente. Entonces, siempre va a ser más alto al principio del fondo, ¿vale? Y a medida que se acerca al fin de su ciclo de vida, eso se va reduciendo a 0, porque va aumentando el TPI. ¿Por qué? Porque los rendimientos empiezan a realizarse, se empiezan a hacer eventos de liquidez con las empresas del portfolio, ¿ok? Yo creo que todo esto tiene mucho sentido, pero vamos. O sea, básicamente, empieza el fondo, no se ha realizado ninguna ganancia, y entonces todo el valor que puede haber en el fondo es residual, porque no está realizado. En cambio, a medida que va avanzando el fondo, se van produciendo eventos de liquidez, ¿ok? Porque las empresas del portfolio están preparadas para hacerlos, y entonces se va realizando el valor y los beneficios se distribuyen. Y por ende, el ratio de beneficios distribuidos a valor invertido va subiendo. Punto. No tiene más. Múltiplo en capital invertido, o el MOIC, Multiple on Invested Capital, no incluye las fees ni el carry, si es bruto, ¿ok? Y sí los incluye si es neto. Se puede medir neto y se puede medir bruto. Normalmente los LPs lo van a querer ver neto, obviamente, ¿vale? Y mide el valor del fondo si se vendiese en proporción al capital invertido. Es la valoración total del fondo, lo cual es una métrica bastante que guía bastante. Y aquí he dejado una cheat sheet, que repito, vas a tener el link en la descripción para utilizar todos estos recursos, con métricas y sus respectivas fórmulas o maneras de calcularlas, ¿vale? Por si eres analista en un fondo o por si quieres entender cómo se calculan estas cosas. Ok, más. Y ahora, yo creo que esto es más interesante, las métricas más importantes a la hora de valorar startups. Esto lo he sacado de una lista de A16Z, ¿vale? De Andreessen Horowitz, que como digo es uno de los fondos más grandes del mundo. Bueno, más grandes según cómo lo midas, pero bueno. Y habla de las 13 métricas de valoración de startups más relevantes y otras consideraciones sobre las mismas, ¿vale? No explica tanto, o sea, vamos a explicar qué es cada métrica, pero aquí es más cómo entender cómo de importante es esa métrica y qué busca ver el inversor en esa métrica. Eso es lo importante, ¿vale? Entonces, la primera y más importante es la diferencia entre bookings y revenue, ¿ok? Igual no lo has oído nunca antes, pero los bookings hacen referencia al valor total de los contratos firmados entre la empresa y sus clientes, ¿vale? Es decir, yo firmo un contrato por una venta y sé que me van a pagar tanto dinero durante tantos años, pero no me lo han pagado todavía. Entonces es un booking, no es revenue, no son ingresos realizados. De nuevo, el concepto de realizado y no realizado es muy importante porque estamos hablando de cosas sobre el papel y cosas que ya han pasado. Y si no hacemos esa diferencia, los números pueden contar otra historia. Entonces, hay que, obviamente, en los bookings se refleja la obligación contractual por parte del cliente de pagar a la empresa. Es decir, está obligado a pagar durante ese tiempo, pero no ha pagado todavía, ¿vale? Entonces los revenue son esos ingresos que están reconocidos como tal cuando el servicio o producto es entregado a lo largo de la vida del contrato. A medida que va pasando el tiempo, ese contrato se va realizando y esos ingresos se van reconociendo en las cuentas de la empresa, ¿vale? Y es importante saber diferenciar entre ambas y no hablar de bookings, sino hablar de revenue, ¿ok? Luego, ingresos recurrentes versus totales, ¿vale? ARR, que es Annual Recurring Revenue, o ingresos recurrentes anuales, mide los ingresos recurrentes anuales y es la métrica por excelencia, ¿vale? No debe incluir pagos únicos ni tarifas por servicios profesionales, solo suscripciones de producto. Y obviamente, supongo que te habrás dado cuenta, pero aquí estamos hablando de empresas de software, muy normalmente. ¿Por qué? Porque la gran parte del Venture Capital tiene lugar en empresas de software como servicio, porque es una de las industrias más escalables, con mejores márgenes, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque bueno, esto está cambiando un poco, pero un tipo de empresa muy, muy, muy interesante para invertir. ARR por usuario o cliente, que debe crecer a lo largo del tiempo como reflejo de una buena tasa de renovación, upselling y cross-selling, es decir, que cada vez
puedas ganar más por cada cliente. Es decir, y esto es básicamente dividir todos los ingresos recurrentes anuales por el número de clientes que tienes, y si eso no va subiendo significa que cada vez no le estás cobrando más a cada cliente, no estás aumentando el LTV por cliente, entonces eso es una mala señal, ¿vale? Y luego el MRR, que es la Monthly Recurring Revenue, o ingresos recurrentes mensuales, que es el ARR pero mensual, y que no se debe calcular multiplicando los bookings totales de un mes por 12, ¿vale? Aquí al final no puse cómo se calculaba, pero bueno, te dejaré también el link al artículo de A16Z en la descripción por si lo quieres leer y ver todas las fórmulas y demás que hablan de otras métricas que tampoco he puesto aquí, en realidad hablan de 16, pero luego hay algunas métricas que creo que no era importante tocar. Pero bueno, como siempre te daré la fuente para que vayas tú directo y puedas comprobar si merecía la pena o no. Beneficio bruto o gross profit. Esto creo que es muy simple, nada, simplemente porcentaje de beneficio después de costes de la producción del bien, servicio y apoyo entregado, aunque varía mucho de empresa a empresa, ¿vale? Por cómo lo miden y demás. Luego el valor por contrato, TCV, y valor anual por contrato, ACV, que es Annual Contract Value, y Total Contract Value. El Total Contract Value es el valor total del contrato, dure lo que dure, ¿ok? Incluyendo cargos de una vez, tarifas de servicios y cargos recurrentes. Y el ACV refleja el valor anual por contrato, indicando el segmento que ataque la empresa, porque no vas a tener un ACV de 50.000 pavos si le estás vendiendo a empresas pequeñas, porque a lo mejor una empresa pequeña, un SMB, un pequeño negocio, a lo mejor no tiene ese presupuesto para una herramienta en concreto, ¿no? Entonces, en función del ACV, pues se va a denotar que una empresa está atacando más un mercado u otro. Y tenemos SMB, que es Small and Medium Businesses, o pymes en español, Mid Market y Enterprise, ¿vale? Luego, ACV obviamente siempre debe estar creciendo, porque si no tu producto es que no está mejorando o que la gente simplemente no lo quiere tanto. Si lo quisieran tanto o el producto estuviera mejorando, serías capaz de subir el ACV, entonces eso es importante. Luego, Lifetime Value. Lifetime Value, ya lo hemos hablado bastantes veces en el canal, pero es el valor presente del futuro beneficio neto de un cliente a lo largo de la duración de la relación con el cliente. Se puede medir en base a ingreso mensual por cliente, que es Average Order Value, o valor medio por pedido por número de pedidos, o como margen de contribución mensual por cliente, que esto se calcula con ingresos del cliente menos el coste variable asociado de ventas, admin y operaciones para servir a ese cliente, multiplicado por los meses de vida de un cliente, ¿vale? Que esos meses de vida se miden con 1, o sea, partiendo 1 entre tu tasa de churn rate o de abandono mensual, ¿vale? Si solo hay unos pocos meses de data, no puedes predecir los meses de vida de un cliente, ¿vale? Sino que coges el valor histórico hasta la fecha de cuánto le has sacado a ese cliente y entonces tomas eso como LTV, no intentas predecir nada, ¿vale? Gross Merchandise Revenue, que esto aplica mucho a marketplaces en comparación con el revenue, la diferencia entre ambos. En un marketplace, el volumen total de dinero que se mueve en un periodo determinado ayuda a reflejar el revenue, porque obviamente el marketplace se lleva una comisión del volumen de transacción total, así como también ingresos por publicidad y patrocinadores y tal, pero eso siempre es una fracción, o sea, lo que se lleva el marketplace como tal siempre es una fracción del GMV. Entonces, bueno, el GMV es un proxy, sirve de proxy, sirve de guía para poder más o menos entender cuánto podría estar cobrando el marketplace, ¿no? En función del volumen de transacción. Luego, ingresos no ganados o diferidos y facturación, ¿vale? En empresas de SaaS, esto es muy para empresas de SaaS, los ingresos solo son realizados a medida que el servicio es entregado, ¿ok? Mientras, por muy grande que haya sido el contrato firmado por el cliente, el booking solo entra en el balance como un pasivo, llamado ingreso diferido o deferred revenue. Por este motivo, un buen proxy para medir el crecimiento y la salud de un SaaS es mirar la facturación, billings, es decir, cuánto estás facturando realmente al cliente, no cuánto tienes en bookings, en contrato que le vas a facturar en un futuro. La facturación se calcula añadiendo el cambio en ingresos diferidos de un trimestre a otro al ingreso trimestral, ¿vale? Porque si no, no tienes en cuenta los ingresos diferidos, ¿vale? Entonces eso es importante también. Si tienes un SaaS, ya sabes, mide bien tus ingresos y facturación. CAC, ¿vale? El CAC, el tan famoso CAC, el coste de adquisición por cliente, ¿vale? La diferencia entre blended o mezclado y pagado y orgánico versus inorgánico, ¿vale? El coste de adquisición por cliente, por normal, debería incluir todo lo que conlleva adquirir un cliente, como es lógico. Sin embargo, muchos no miden cosas como el porcentaje a referidos, que se le tiene que pagar por si el cliente viene de un referido, hay que pagarle al referido, y eso te quita margen de beneficio. Créditos que tienen que pagar o deudas y demás asociadas a ventas, descuentos, etcétera, etcétera. O miden el CAC mezclado, es decir, incluyen clientes adquiridos de manera orgánica por los que no han tenido que pagar para adquirir y los mezclan con los que consiguen con marketing pagado, en el mismo saco. Y esto, a ver, no es necesariamente malo, pero no refleja el rendimiento ni la rentabilidad de tus campañas, por lo que los inversores prefieren mirar el CAC pagado o paid CAC, solo en base a clientes adquiridos con marketing de pago. ¿Por qué? Porque obviamente eso es escalable, es predecible. Yo sé que si, vale, pues si tu CAC pagado
es tanto y tu LTV total es tanto en función al margen contribuido y demás, yo sé que esa máquina se puede escalar. Pero si a mí me estás hablando de un CAC que está mezclado con clientes que consigues orgánicamente, que a lo mejor no te cuestan una mierda conseguir, me lo estás mezclando con el marketing pagado, a lo mejor tus campañas de marketing pagado es que a lo mejor no son ni rentables y me lo estás intentando ocultar. Entonces, lo mejor de todas maneras es dar todos. Es dar el blended, el paid, el orgánico y por canales incluso, porque así el CAC, obviamente el CAC va subiendo a medida que consigas más usuarios. Entonces, el inversor necesita ver dónde vas a poner tú el foco para conseguir el CAC más bajo a medida que escalas, ¿ok? ¿Y por qué? Y que haya métricas y números que ya te lo demuestren, que te estén diciendo, pues que es que mira, tenemos un CAC pagado en tal canal de tanto y nuestro CAC pagado en no sé cuál canal es mucho más alto, entonces nos vamos a centrar en este canal y así es como vamos a pasar de tantos usuarios a tantos usuarios. Y eso es lo que importa. Eso es lo que quiere ver el inversor, porque si no, no pone pasta, así de claro. Entonces, eso en cuanto a lo que se refiere a métricas financieras o de evaluación de negocio y demás, ¿vale? Luego tenemos las métricas de producto y de engagement, que hay muchas más, pero estas son las más importantes, ¿vale? Los usuarios activos, ¿vale? Y lo que dice A16Z aquí es que ya no es tanto el número que reflejes en esta métrica, sino más bien cómo de fiable y de precisa es tu definición de activo, porque hay gente que utiliza usuario activo como cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que definir bien qué es un usuario activo, ¿vale? Y en función de cómo definas esto, luego el número que tengas va a valer más o menos. Luego, crecimiento mes a mes o month on month, ¿vale? Normalmente calculado como la media de las tasas de crecimiento mensuales, pero los inversores van a preferir ver la tasa de compuesta, ¿vale? Es decir, el compounded monthly growth rate. A cuánto está creciendo de interés compuesto tu tasa de crecimiento mensual, ¿vale? Y esto se mide con último mes partido por el primer mes, todo multiplicado por 1 partido por el número de meses menos 1, ¿ok? Al final, para comparar entre empresas y medir el crecimiento periódico, ¿vale? Porque ellos necesitan ver a qué ritmo estás creciendo, no cuánto creces, la media de cuánto creces mes a mes, sino realmente la tasa de interés compuesto de crecimiento mensual, ¿vale? Luego, el churn o tasa de abandono, que es básicamente a qué ritmo estás perdiendo clientes, ¿ok? Hay muchos tipos de churn y diferentes definiciones sobre cómo se debe medir, pero los inversores van a querer ver y lo van a medir en monthly unit churn, que es clientes perdidos partido por total de clientes en el mes anterior. Punto, no tiene más, ¿vale? Y retención por cohortes en un tiempo determinado, es decir, el porcentaje de usuarios que quedan en un determinado segmento de usuarios durante un tiempo determinado, ¿vale? En comparación con el mes 1. Luego, la gross churn es peor, bueno, aquí lo he puesto del revés, ¿vale? No, perdón, la gross churn es mejor que la net churn. Siempre van a querer ver la bruta, no la neta, ¿vale? Porque la neta se ve mitigada al contabilizar los upsells. La tasa de abandono neta o la churn o net churn lo que mide es cuál es tu tasa de abandono teniendo en cuenta que a algunos de tus clientes les subes el precio, ¿vale? Y esa subida de precio, que es el upsell a los clientes actuales, compensa porque algunos se vayan, lo cual hace que no reflejes realmente cuántos clientes se te han ido de verdad. Entonces es importante tener esto en cuenta. Idealmente menor al 5 o 7% anual de tasa de abandono, ¿ok? Luego la burn rate, que es la velocidad a la que la empresa consume cash, ¿vale? A la velocidad a la que quemas el dinero con el que te han financiado. Cash burn mensual es igual a balance de cash al principio de año menos balance de cash al final de año partido por 12, no tiene más, ¿vale? Muy simple esto. Importante diferenciar entre bruto y neto, obviamente. Bruto es igual a gastos mensuales y otras fugas de cash, y el neto es revenue menos burn bruto, es decir, el neto tiene en cuenta cuánto estás ganando ahora. Entonces los inversores van a querer mirar más el neto porque quieren calcular cuánto tiempo puede seguir llevando la empresa con el cash actual, ¿vale? En función de lo que ya estás ganando recurrentemente. Eso es lo que se llama la runway, que luego explicaremos, lo he puesto en otra slide, ¿ok? La runway es la autopista que tienes para seguir corriendo la rueda del hámster, ¿ok? De VC. Entonces, y luego descargas, ¿vale? Que lo que dice aquí A16Z obviamente es que es una métrica egoísta, que no sirve para nada y que en su lugar los inversores obviamente miran los daily active users o usuarios activos diarios y los monthly active users, usuarios activos mensuales, y luego archivos compartidos y demás, métricas de engagement e interacción, no tanto de vanidad. Bonus, ¿vale? No voy a meterme en esta hoja porque hay un montón de cosas y si me pongo a explicar todo esto pues tardamos un montón más, pero ya esto es la napkin, ¿vale? De Christoph Jans, la SaaS napkin, que explica el estado de la financiación en SaaS en 2022 post burbuja, pero bueno, todavía no se había escarmentado, yo creo, entonces esto, pues bueno, es interesante porque habla de producto, mercado, equipo, ventas y demás, marketing y la eficiencia de capital y todo este tipo de cosas. Pero bueno, si lo quieres ver, de nuevo, tienes link en la descripción, lo puedes ampliar, descargar y leerla con calma. Este es el fundador de Point9, que es un fondo de capital de riesgo, obviamente.
Y aquí he puesto otros conceptos importantes, ¿vale? Que sí que quieres saber si quieres entenderte en el mundo del Venture Capital y la evaluación de startups y demás. TAM, Total Addressable Market, ¿vale? Esto es el mercado total disponible. Preferiblemente tiene que estar en los miles de millones, que indica obviamente el potencial de ingresos que la startup pretende capturar, ¿vale? Cuanto más grande mejor, porque esto se supone que tiene que tener una escala descomunal, porque si no ningún Venture Capital, fondo de Venture Capital te va a financiar, ¿no? Luego la runway, que ya lo mencionábamos antes, que es el tiempo por el que puede sobrevivir la empresa en base a su burn rate actual, cash actual, idealmente de al menos 12-18 meses, ¿vale? El magic number, que es en SaaS, es coger el ARR de este trimestre menos el ARR del trimestre anterior partido por el coste de adquisición del trimestre anterior, ¿vale? Y esto normalmente debería estar por encima o llegando a 1, pero muchos lo tienen por debajo de 0,4 a día de hoy, lo cual es una puta barbaridad, pero bueno. Luego, Rule of 40, ¿vale? Esto ya te los dejo para que si quieres investigar, investigues, ¿vale? Rule of 40 es en SaaS que la suma de tu crecimiento anual y el margen de EBITDA o de beneficio básicamente, que es earnings before interest, taxes, and, no sé qué, debt and amendments o algo así, ¿vale? Deberían superar el 40% si quieres llegar a 100 millones en ARR en menos de 10 años, ¿ok? Es decir, tu tasa de crecimiento, si tú estás creciendo a un 60%, ¿vale? Pero tu margen de beneficio es un menos 20%, estás dentro del Rule of 40, ¿ok? Estás dentro, está bien. Y esto es una medida para ver cómo sana es tu empresa o si merece la pena invertir o no, ¿vale? Porque todo está medido para que llegues a 100 millones de ingresos recurrentes anuales en 10 años. Entonces, si cumples el Rule of 40, se supone que llegas, y para cumplir el Rule of 40, simplemente la suma, como digo, de tu tasa de crecimiento y de tu margen de beneficio tiene que dar 40. Si tienes un margen de beneficio negativo, ya puedes estar creciendo a un ritmo lo suficientemente alto, y si tienes un margen de beneficio positivo, no hace falta que crezcas tan rápido, ¿vale? Pero siempre van a ser double digits, o sea, siempre tienen que ser 2 dígitos de crecimiento, porque si no, bueno, depende del margen que tengas, pero bueno, el SaaS se supone que tienes un margen altísimo, pero mucha gente gasta un montón en marketing y ventas para adquirir clientes en SaaS porque la competición es una puta locura. En fin, paradojas. Pre y post money valuation, también importante, muy simple pero importante, ¿vale? La pre-money es básicamente antes de que hayan invertido en esa startup, cuánto vale, y después de que inviertan, cuánto vale la startup. Siempre va a valer en proporción a lo que se ha invertido, punto, ¿vale? Y luego el múltiplo, no tiene más. Y eso va a hacer que se diluya el capital del founder, ¿vale? Obviamente siempre pierde, aquí se ve muy claro cuánta aunque tengas el mismo número de acciones, si la empresa empieza a valer mucho más porque se ha inyectado capital de financiación, tus acciones valen menos, ¿vale? Porque hay más. Entonces tienes menos, o sea, no valen menos. A nivel monetario sí valen lo mismo, pero representan un porcentaje menor de la empresa, ¿vale? Entonces pierdes propiedad, ¿vale? Importante esto. De hecho, y este es el siguiente punto, que es el último ya, VC Hamster Wheel, o la rueda del hámster del Venture Capital, la dilución de capital y un punto de vista para fundadores, ¿vale? Y esto ya es un poco mi opinión, pero bueno, esto lo dice mucha gente, no es solo mi opinión, o sea, es algo común y es un debate bueno, yo no creo que sea un debate, o sea, va caso por caso, pero es entender desde el punto de vista del fundador si realmente te merece la pena levantar capital o no. Y lo primero que tienes que entender es que levantar capital es un trabajo a tiempo completo, obviamente, ¿vale? Mientras andas de meeting en meeting, conociendo inversores, presentando tu pitch deck hasta la puta saciedad, cambiándolo, actualizando tus cuentas financieras, etcétera, no puedes estar trabajando en tu empresa, es tiempo que te quita, ¿vale? Esto ya de por sí, obviamente, es un proceso muy tedioso y que requiere de mucha perseverancia, ya que la respuesta por defecto de un inversor siempre va a ser no. Pero aun cuando levantas capital, es que no se termina ahí, ¿vale? Siempre hay una siguiente ronda a la que tu empresa tiene que llegar en tiempo y cumpliendo las expectativas de tus inversores. Puede que te tires 5, 10, incluso 15 años, ¿vale? De ronda en ronda, hasta que llegas a un evento de liquidez. Eso si tu empresa no muere por el camino, que es lo más probable. Entonces, no sé, muchísima presión y muchísimo riesgo involucrado. Y por otra parte, como decía, es importante entender el concepto de la dilución de capital. Cada vez que levantas capital, estás renunciando a una parte de la propiedad de tu empresa, lo que significa que cada vez eres menos dueño de tu aventura, ¿vale? De tu propia empresa, cada vez pierdes propiedad sobre ella, ¿vale? Y esto en teoría no tiene por qué ser nada malo, ¿ok? Si la evaluación de tu empresa va creciendo de manera que un porcentaje de propiedad menor sigue significando una mayor ganancia absoluta, pues estás ok, pero no siempre es así, ¿vale?
y te puedes ver en una posición un poco jodida, como se vio, pues por ejemplo, Steve Jobs, que le acabaron echando de su propia empresa porque se había diluido tanto que no tal, ¿vale? Entonces, aquí tienes un gráfico de Carta. Carta es un software para cap tables y demás, para, bueno, ayudarte a medir valoraciones de empresas y todo esto, para fondos y demás, entre otras cosas. Y aquí tienes métricas sobre cuánto porcentaje de propiedad pierde cada fundador en función de la ronda que levanta, ¿vale? Y aquí lo tienes, pues de media en seed pierdes un 20%. Obviamente a medida que vas levantando más y más pierdes menos porque la empresa es más grande también, ¿vale? Pero bueno, acabas perdiendo bastante y te puedes ver con menos de un 25% o incluso menos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo puedes pasar de tener el 100% de tu empresa a por levantar, al final te llevas con 22%. Y como la valoración no compense esa pérdida de propiedad, amigo, te jodiste, ¿vale? Y tiraste un montón de años, bueno, no tiraste, pero has invertido un montón de años de tu vida en escalar esa empresa, ¿para qué? ¿No? O sea, bueno, en fin, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Se puede ganar muchísimo dinero, pero hay que tener en cuenta que es muy arriesgado y lo más probable es que no pase. Entonces, por ende, como fundador, te tienes que preguntar si realmente te compensa o incluso si es necesario levantar capital, ¿vale? Tienes que preguntarte, ¿acaso tienes un TAM que puede darte 10.000 millones en ingresos? Porque es un mercado enorme, ¿vale? ¿Podrías llegar a 100 millones de ingresos recurrentes anuales en unos 8 años? Sí, ¿qué es lo que necesitas para llegar hasta tal punto, ¿no? ¿Qué verticales, qué mercados, qué países, qué go-to-market, qué equipo, etcétera? ¿Cómo de escalable es tu negocio? ¿Tienes márgenes por encima del 50%? ¿Tienes buenos unit economics? Es decir, la economía de la unidad te funciona bien. ¿Para qué necesitarías una gran inversión? ¿Estás dispuesto a llevar tu empresa a bolsa con todo el escrutinio que eso conlleva? ¿Estás dispuesto a poder perder poder de decisión en tu estrategia de exit? Todo esto son preguntas que te tienes que hacer y que te deberías parar a pensar con calma antes de perseguir levantar capital, ¿vale? Y la realidad, o al menos esta es mi opinión ya, pero es que la mayoría de empresas no necesitan ni merecen venture capital. Esa es la puta realidad, porque no están a la escala, ni tienen los márgenes de beneficio, ni tienen el rigor financiero, ni la eficiencia de capital, ni un montón de cosas, ¿vale? No lo tienen, ni la oportunidad de mercado, ni el timing, nada, ¿ok? La mayor parte no lo tienen. Y por ende no se merecen esa financiación. Pero es que sería un flaco favor dársela, ¿vale? El bootstrapping o el levantar una empresa con tu propio dinero o con los beneficios que vaya generando poco a poco, que te obliga a generar beneficios, es probablemente la mejor manera de obligarte a construir una empresa sólida y sobre todo eficiente, ¿vale? En el largo plazo sobre todo. Y esto lo ha hecho Zapier, lo ha hecho Atlassian, lo ha hecho Dell, lo ha hecho HP, lo han hecho un montón de empresas, ¿vale? ConvertKit, MailChimp, etcétera, etcétera, que ahora están valoradas en un montón de millones de dólares o que incluso han salido a bolsa y que no han levantado financiación o muy poca, ¿vale? Yo creo que Zapier levantó 2 millones de financiación de Sequoia en algún momento dado, pero que a día de hoy está en 140 millones o más de ingresos recurrentes anuales, solo con 2 millones de financiación, todo lo demás bootstrapped, ¿vale? Y con un equipo de 700, 800 personas en remoto. Se puede, ¿vale? No necesitas financiación, muy probablemente. Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Si tienes cualquier duda, me lo dejas en los comentarios. Aquí Guillermo Vespucci y nos estamos hablando. Eso, si tienes cualquier duda y si quieres que me extiendan alguna de las partes de este vídeo y que haga un vídeo separado sobre eso en concreto. Y si quieres aprender más sobre todo este mundillo de Venture Capital y de empresas y de Go-to-Market y todo esto, pues lo hablamos. Tienes el link a nuestra comunidad privada en la descripción. Aquí Guillermo Vespucci y nos estamos hablando.